última hora en Noticias Ciencia al Día. Hoy, ¿por qué se producen los tsunamis? Con ustedes, la presentadora Astrid Simanca. Comienza ahora, Ciencia al Día. Buenas tardes y bienvenidos a Ciencia al Día. Hoy responderemos una pregunta fascinante. ¿Por qué se producen los tsunamis? Aunque muchas personas piensan que un tsunami es simplemente una ola gigante, en realidad se trata de un fenómeno físico relacionado con la propagación de las ondas mecánicas y la transferencia de energía en el océano. Para comprender mejor este tema, hemos invitado a un protagonista muy especial. Recibamos al señor Tsunami. Astrid, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero aclarar algo. Yo no soy una ola común producida por el viento. Soy una serie de ondas gigantes que se genera cuando una gran cantidad de agua es desplazada repentinamente. Aunque muchas personas me conocen por los daños que puedo causar, en realidad soy un fenómeno natural relacionado con la liberación y el transporte de energía a través del océano. Interesante. Entonces, ¿qué puede provocar ese desplazamiento tan grande de agua? Astrid, existen varias causas. La más frecuente es un terremoto submarino. Estos suelen ocurrir en zonas donde interactúan las placas tectónicas, que son grandes fragmentos de la corteza terrestre que están en constante movimiento. Cuando dos placas chocan, se separan o una se desliza por debajo de otra. El fondo marino puede elevarse o hundirse repentinamente. Ese movimiento desplaza enormes volúmenes de agua y es ahí cuando puedo formarme. También puedo originarme por erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos e incluso el impacto de meteoritos. Entonces, ¿podemos decir que tu origen está relacionado con la energía liberada por estos fenómenos naturales? Exactamente. Cuando ocurre uno de estos eventos se libera una enorme cantidad de agua. Esta energía es transferida al agua y comienza a viajar por el océano en forma de ondas. Gracias a ello puedo recorrer grandes distancias e incluso atravesar océanos completos. Pero, ¿cómo viaja realmente esa energía? Para entenderlo mejor, vamos ahora a nuestra sala de análisis científico, donde nos acompaña nuestra experta en física oceánica, la doctora Roxana Real. Muchas gracias, Astrid. Bueno, para entender a nuestro amigo tsunami, primeramente debemos entender qué lo origina, puesto que, como él dijo, pues es obvio que no se origina solo. Los culpables de ese origen, por así decirlo, es algo que se llama terremoto submarino. Primeramente debemos entender qué es eso, ¿vale? El terremoto submarino no es más que una falla de las placas tectónicas, por así decirlo. ¿Qué son las placas tectónicas? Debajo de toda esa masa de agua, debajo de los océanos, existen grandes fragmentos de corteza terrestre. Eso se denomina placas tectónicas. ¿Qué ocurre? Ellas siempre están en movimiento, constantemente ellas se están moviendo. En algunas ocasiones, ellas chocan entre sí. Cuando esto pasa, ellas se quedan como atrapadas, por así decirlo. Cuando se quedan atrapadas, ellas empiezan a generar energía, empiezan a generar tensión que con los años se empieza a acumular. Cuando toda esa energía supera la resistencia que tienen las rocas, pues se libera y las rocas generan un movimiento brusco, ocasionando pues, que toda esa masa de agua que estaba encima de esas placas también se mueva. Entonces, cuando ocurre pues, un terremoto submarino. En este caso, por ejemplo, si el lecho oceánico se hunde o se eleva, la masa de agua pues, también se va a hundir o se va a elevar, va a generar un movimiento brusco. Eso es, por ejemplo, yo tener una sábana, para darte un ejemplo cotidiano, yo tener una sábana y encima de la sábana ponerle una pelota. Si yo hago este movimiento, pues la pelota se va a mover igualmente que como yo muevo la sábana. ¿Qué pasa aquí? Esto genera una perturbación. ¿Qué es una perturbación? En el caso del océano, pues es un movimiento normal, una alteración en el estado del agua. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Valga la redundancia, es que toda esa energía que se liberó de las placas tectónicas se empieza a transmitir por medio de ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? Es simplemente una perturbación que necesita un medio para poderse transmitir. En este caso, pues el medio sería el océano. Por eso hablamos de que esta propagación
es energía que simplemente se transmite, es decir, no es el agua la que se está moviendo, sino que es energía que se empieza a transmitir. Por eso los tsunamis llegan hasta a veces a muchos kilómetros de donde se originaron, porque pues el origen de ellas, toda esa energía que se acumula hace que pues se transmitan con mucha más facilidad y lleguen a extremos bastante lejanos. Entonces, cuando hablamos de propagación, ¿nos referimos al movimiento de energía a través del océano? Exactamente, tal cual lo acabas de decir tú. Además de la propagación, existe otro concepto importante, la longitud de onda. Querida experta, ¿podría explicarnos qué significa? Bueno, la longitud de onda en realidad no es algo difícil, por así decirlo, es simplemente un punto entre dos crestas. Esto que vemos aquí es un ejemplo en esta imagen. Si alcanzan a ver, es como si fueran unas lomitas, ¿bien? Algo así. Esa distancia que está entre los dos puntos de cada lomita, entre los dos picos de cada lomita, esa distancia que está allí es lo que se conoce como longitud de onda. Y generalmente se representa con la letra griega lambda. Generalmente en olas comunes, esa distancia, esa longitud de onda es muy pequeña. Sin embargo, en los tsunamis la distancia es enorme, pueden ser cientos de kilómetros, y por eso es que pues los tsunamis tienen esa capacidad de viajar por océanos enteros. La física también utiliza fórmulas para describir el comportamiento de las ondas. ¿Cuál es la principal ecuación relacionada con este fenómeno? Muy bien, sí, Astrid. En física generalmente se utiliza la fórmula B es igual a lambda por F, esta fórmula que vemos aquí, donde B quiere decir velocidad o representa a la velocidad, lambda representa, como ya lo habíamos dicho, a la longitud de onda y F representa a la frecuencia. Esto quiere decir que la velocidad depende tanto como de la longitud de onda como de la frecuencia, ¿bien? Por ejemplo, algo muy fácil. Si por ejemplo yo tengo una longitud de onda de 50 metros y una frecuencia de 2 metros, que tendría que hacer es simplemente multiplicar, una frecuencia de 2 Hz, perdón. Lo que tendría que hacer es simplemente multiplicar. Entonces 50 metros por 2 Hz serían igual a 100 metros por segundo. Esa sería la velocidad que llevaría nuestro tsunami. Eso es teórico porque generalmente en los tsunamis la velocidad es muchísimo mayor, lo cual le permite desplazarse a velocidades muy elevadas. Señor Tsunami, sabemos que usted puede atravesar océanos enteros. ¿Cómo es ese viaje? Astrid, cuando me encuentro en aguas profundas puedo desplazarme a velocidad cercana a los 800 km por hora. Sin embargo, mi altura suele ser pequeña, por lo que muchas veces paso desapercibido. De hecho, algunos barcos ni siquiera notan mi presencia cuando paso por debajo de ellos. Aunque aparezca una simple ondulación del mar, transporta una enorme cantidad de energía. Entonces, aunque transporta una enorme cantidad de energía, ¿no siempre es visible en alta mar? Exactamente, en alta mar mi energía está distribuida a lo largo de una distancia muy grande, por eso mi altura suele ser pequeña. Sin embargo, eso no significa que sea inofensivo, ya que sigo desplazándome a gran velocidad. Pero todo cambia cuando se acerca a la costa, ¿no? Así es, Astrid. Cuando me acerco a la costa, la profundidad del agua disminuye y mi comportamiento empieza a cambiar. En ese momento, cuando las personas pueden notar con mayor facilidad mi presencia y el peligro que presento. Para comprender qué ocurre en ese momento, volvemos con nuestra experta. Buena pregunta. Cuando un tsunami llega a zonas someras o a zonas costeras, lo que pasa es que estaba distribuyéndose en una zona mucho más profunda y mucho más grande, en aguas profundas. Cuando llega a una zona mucho más baja, por así decirlo, la velocidad empieza a disminuir, al igual que la profundidad. Entonces, la longitud de onda se empieza a acortar. Es aquí cuando se empiezan a formar olas de gran tamaño, de considerable altura, que pueden llegar a inundar extensas zonas y pueden llegar a causar desastres. Por eso, una onda que puede pasar desapercibida en grandes profundidades donde se puede distribuir de forma correcta,
Cuando llega a zonas mucho más bajas, pues puede causar lo que ya conocemos, pues horas muy altas, desastres en su caso, etc. En otras palabras, es simplemente que toda esa energía que venía distribuida de un espacio grande empieza a concentrarse en algo mucho más pequeño y pues busca la manera de distribuirse de forma correcta, de expandirse. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy aprendimos que los tsunamis no son simplemente olas gigantes, sino fenómenos físicos complejos que se originan principalmente por terremotos submarinos capaces de desplazar enormes masas de agua. También comprendimos que estos fenómenos están directamente relacionados con las ondas mecánicas, ya que la energía liberada por un evento sísmico se transmite a través del océano mediante la propagación de ondas. Este comportamiento demuestra cómo conceptos físicos que estudiamos, como la energía sísmica, la propagación de ondas, la longitud de onda y la conservación de la energía, tienen aplicaciones reales en fenómenos naturales que ocurren en nuestro planeta. Comprender estos procesos no solo nos permite entender mejor cómo funciona la Tierra, sino también a desarrollar sistemas de monitoreo y alerta temprana que ayuda a proteger comunidades y salvar vidas. Casos reales como el tsunami de Japón en 2011 nos recuerdan la importancia de la investigación científica y el conocimiento físico para enfrentar eventos naturales de gran magnitud. Esperamos que este recorrido por la física de los tsunamis les haya permitido descubrir que detrás de cada fenómeno natural existe una explicación científica fascinante. Gracias por acompañarnos en Ciencia al Día. Yo soy Astrid Simanca y nos vemos en una próxima emisión para seguir explorando la ciencia que transforma nuestro mundo.